Mi nombre es Yuley Tatiana Viñaranda Hernández, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, estudio en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este video es sobre la materia de base de datos básico. Pertenezco al grupo colaborativo 24. Comencemos. Aquí vemos la presentación, vamos a empezar con las preguntas. Es importante conocer la historia o evolución que han tenido las bases de datos desde su aparición en los años 60, para lo cual usted debe presentar y explicar un esquema, la evolución, haciendo énfasis en los conceptos que van apareciendo. Primero vamos a explicar un poco qué es una base de datos. Nos dice que es un conjunto de datos ordenados que están relacionados, donde podemos almacenar grandes cantidades de datos. Los orígenes de la base de datos se remontan a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Un ejemplo de esto sobre los registros que se guardaban, o sea, la información sobre las cosechas y los censos. Pero la única desventaja es que su búsqueda era lenta y poco eficaz, ya que no se contaban con máquinas que pudieran reemplazar el trabajo manual. El uso de datos se ha desarrollado a partir de las necesidades de almacenar grandes cantidades de información de datos, sobre todo desde la aparición de las primeras computadoras. Siempre se ha tenido este concepto ligado a la informática. Y la primera vez que se escuchó el término de base de datos fue en 1963, en un simposio en California. Y se refirieron a él como la información agrupada o estructurada. Aquí vemos una línea de tiempo donde vamos a explicar los conceptos que se fueron descubriendo con el paso del tiempo. En 1950, las cintas magnéticas. En la década de los 60, el uso de las primeras computadoras, que fue para el público, y se popularizó el uso de los discos duros. En 1961 fue integrada la Data Storage, que fue desarrollada por Charles Babbage. En 1970 el modelo de lo relacional. En 1976 la entidad relacional. En 1980 el lenguaje SQL. En 1999 el Microsoft Access y Excel. En 1993 World Wide Web. En 2008 el MySQL. En 2010 los sistemas XML. Y en la actualidad las tres grandes, se habla sobre la IBM y Microsoft y Oracle. En la década de los 50, que se basa en los años 1950 y 1960, se da origen a las cintas magnéticas, ayudando a la automatización de la información. La única desventaja es que solo se podía hacer de forma secuencial. En la década de los 60, que va desde el año 1960 y 1970, se popularizó el uso de los discos. Fue un buen adelanto para la época, ya que un disco tiene información que perdura en el tiempo. Para la década de los 70, que se basa en los años 1970 y 1980, Edgar Frank Cox aclaró el modelo relacional, a la vez que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales. Con esto se dio el nacimiento de la segunda generación de los sistemas gestores de bases de datos, SGBD. Aquí vemos el esquema de una base de datos.
En la década de los 80, en 1980 y 1990, se creó el lenguaje de consulta estructurado SQL, que permitió realizar consultas con el fin de recuperar datos de interés de una database y realizar modificaciones. La SQL comenzó a ser el modelo de la industria con base de datos relacionales y con su sistema de tablas pudieron competir con las bases de datos de red y las jerárquicas. En la década de los 90, que va desde 1990 al 2000, surgió las bases de datos orientadas a objetos, que tuvieron incluso actualmente la fecha de octubre 25 de 2017. Estas se han desarrollado y las que están ahorita son las de Excel y Access. Así se creó la tercera generación de sistema de gestores de bases de datos. En la actualidad, ya últimamente, existen tres grandes compañías: la IBM, Microsoft y Oracle. Y por su parte, en el campo de Internet, la compañía que genera gran cantidad de información es Google. La otra pregunta dice: una vez presentado la evolución histórica, comente cuál es la tendencia de hacia dónde apuntan las bases de datos y qué herramientas se utilizan en la actualidad para su gestión o desarrollo. Debido a los avances que han tenido las computadoras, la base de datos también tiene que avanzar, porque ya nosotros queremos guardar cada vez más información. Entonces ya no se puede quedar atrás, porque debe cumplir su objetivo. Uno de esos avances que ha desarrollado la base de datos son las consultas en tiempo real, que son muy usadas en las empresas. La otra son las bases de datos en memoria. Por otro lado, también por primera vez se ofrece la verdadera posibilidad de almacenamiento ilimitado en las nubes. Y hay muchos avances que ha desarrollado. La base de datos, como bien lo he dicho, cada vez avanza más, porque la tecnología avanza a pasos gigantes y ella pues también tiene que avanzar, porque ya todo es información, todo tenemos que guardar la información. Y por lo que se espera, o sea, las expectativas que hay para un futuro es la manipulación por medio de los dispositivos. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueda tener acceso móvil a la red. Las herramientas que se están utilizando en la actualidad para su gestión o desarrollo es la PHP MyAdmin, se usa para las bases de datos MySQL. La PHP PGAdmin se usa para las bases de datos PostgreSQL. Y la ASP.NET, que se usa para Microsoft SQL Server. Un ejemplo de las bases de datos son las guías telefónicas. Ya han pasado de moda, pero en esto se contenían miles de números telefónicos. Las otras son las bibliotecas. Ahorita un ejemplo de eso es el libro, que nos permite encontrar cientos de libros que podemos acceder a ellos fácilmente para sus lecturas y para hacer notas y descargas. El registro de transacciones. Desde las llamadas de un celular se generan conjunto de registros que van a una base de datos de la empresa. Y el historial médico también se considera como la información se guarda en una base de datos. Bueno, compañeros, eso es todo. Gracias por su atención.